Babilonia. De la conquista al orden. La historia humana avanzó durante siglos impulsada por la fuerza. Ciudades nacían alrededor de ríos fértiles, crecían gracias al trabajo colectivo y caían cuando la violencia superaba a la organización. Mesopotamia fue el escenario más temprano de ese proceso. Allí surgieron las primeras ciudades, los primeros reyes y también los primeros colapsos. Los sumerios construyeron un mundo urbano basado en la cooperación, la escritura y el intercambio. Los acadios demostraron que la conquista podía unir territorios lejanos bajo una sola autoridad. Sin embargo, ambos sistemas compartieron una debilidad profunda. Dependían demasiado de la figura del gobernante y de la fuerza militar. Cuando el poder central se debilitaba, el orden desaparecía. Tras la caída del Imperio Acadio, Mesopotamia entró en un periodo prolongado de fragmentación. Las ciudades sobrevivieron, pero sin una estructura común. Cada una defendía sus recursos, sus rutas y sus templos. El comercio se volvió incierto. La agricultura sufrió. La violencia dejó de ser excepcional y se convirtió en parte del paisaje cotidiano. Este escenario planteó un problema nuevo en la historia. Ya no bastaba con conquistar. Ya no bastaba con imponer autoridad mediante ejércitos. Las sociedades mesopotámicas se habían vuelto demasiado complejas. Miles de personas vivían juntas, intercambiaban bienes, heredaban tierras, firmaban contratos y dependían unas de otras para sobrevivir. La pregunta era inevitable. ¿Cómo mantener el orden en una sociedad donde no todos se conocen? ¿Cómo resolver conflictos sin recurrir constantemente a la fuerza? ¿Cómo gobernar un territorio amplio sin estar presente en cada ciudad? La respuesta no surgió de una batalla decisiva ni de una innovación tecnológica. Surgió de una idea. La idea de que el poder debía someterse a reglas visibles, que el orden debía estar escrito, que incluso el rey debía presentarse como ejecutor de un principio superior y no como dueño absoluto del destino de su pueblo. Ese giro ocurrió en Babilonia, no como un accidente, no como un gesto simbólico, sino como una estrategia consciente para transformar el poder. Este relato no es solo la historia de una ciudad ni de un gobernante. Es la historia de cómo la humanidad comenzó a reemplazar la fuerza inmediata por el orden duradero, de cómo la ley empezó a ocupar el lugar que antes pertenecía solo a la espada. A partir de aquí, seguiremos paso a paso el camino que llevó a Babilonia a convertirse en el centro de ese cambio. Un camino marcado por crisis, aprendizaje y una comprensión nueva del poder. Mesopotamia tras la caída acadia. La caída del Imperio Acadio, alrededor del año 2150 antes de nuestra era, no significó el fin de la civilización mesopotámica, pero sí el final de una idea. La idea de que un solo poder militar podía mantener unido un territorio extenso y diverso. Tras la desaparición del control central, las ciudades quedaron expuestas a una inestabilidad prolongada que afectó todos los aspectos de la vida cotidiana. Las fuentes arqueológicas y textuales de este periodo muestran un paisaje fragmentado. Las antiguas rutas comerciales se volvieron inseguras. Los canales de riego, esenciales para la agricultura, dejaron de recibir mantenimiento regular. En regiones del sur, como Lagash y Huma, se registran conflictos recurrentes por el acceso al agua y a las tierras fértiles. La producción agrícola disminuyó y con ella la capacidad de sostener poblaciones urbanas grandes. Grupos procedentes de las zonas montañosas, conocidos en las fuentes como los Guti, aprovecharon el vacío de poder para asentarse en partes de Mesopotamia. No formaron un imperio estructurado, pero su presencia debilitó aún más a las ciudades existentes. La autoridad dejó de ser clara. Los reyes locales gobernaban territorios reducidos, muchas veces sin recursos suficientes para garantizar estabilidad a largo plazo. Este periodo estuvo marcado por la incertidumbre. Las tablillas administrativas de la época reflejan interrupciones en los registros, pérdida de control económico y un aumento de disputas legales no resueltas. La justicia, que antes dependía de una jerarquía reconocida, volvió a fragmentarse. Cada ciudad aplicaba sus propias normas, y éstas podían cambiar según la situación política o la voluntad del gobernante. Sin embargo, el colapso no fue total.
Algunas ciudades comenzaron lentamente a reorganizarse. Ur emergió como un centro de recuperación política y administrativa hacia el año 2100 antes de nuestra era. La llamada Tercera Dinastía de Ur intentó restaurar el orden mediante una administración centralizada, obras públicas y una regulación más estricta de la economía. Se reforzaron los graneros, se estandarizaron medidas y se produjeron textos legales tempranos. Estos esfuerzos demostraron algo crucial. La experiencia del caos había dejado una enseñanza profunda. La estabilidad no podía depender solo de la fuerza ni de la figura del rey. Necesitaba estructuras duraderas, normas compartidas y una administración capaz de funcionar incluso cuando el gobernante no estaba presente. Aunque la tercera dinastía de Ur logró un periodo de relativa estabilidad, su sistema también terminó debilitándose. Nuevas presiones externas y conflictos internos fragmentaron nuevamente la región. Mesopotamia entró así en un ciclo repetido de ascenso y caída, que dejó una huella clara en la memoria colectiva de sus habitantes. Para comienzos del segundo milenio antes de nuestra era, la región estaba llena de ciudades experimentadas en el fracaso del poder absoluto. Habían visto imperios nacer y desaparecer. Habían sufrido la ausencia de reglas claras y las consecuencias de la arbitrariedad. Este contexto preparó el terreno para una transformación distinta. En medio de esa experiencia acumulada, una ciudad comenzaría a crecer de manera silenciosa. No prometía conquistas rápidas ni dominio inmediato. Prometía algo que Mesopotamia necesitaba con urgencia: continuidad, previsibilidad, un nuevo tipo de orden. Esa ciudad era Babilonia, el renacer urbano y administrativo. Tras décadas de fragmentación, algunas ciudades mesopotámicas comenzaron a reconstruir lentamente las bases de la vida urbana. Este proceso no fue impulsado por grandes conquistas, sino por una reorganización interna, basada en la experiencia acumulada del colapso. Las ciudades que sobrevivieron entendieron que sin administración estable no había futuro posible. Ur se convirtió en el ejemplo más claro de este renacer. Durante el periodo conocido como la Tercera Dinastía de Ur, aproximadamente entre los años 2112 y 2004 antes de nuestra era, sus gobernantes desarrollaron un sistema administrativo altamente organizado. Los archivos descubiertos muestran un nivel de control económico sin precedentes hasta ese momento. Se registraban cosechas, distribución de raciones, trabajos obligatorios y movimientos de bienes con una precisión notable. El papel de los escribas se volvió central. La escritura dejó de ser solo una herramienta religiosa o ceremonial y pasó a ser un instrumento cotidiano del gobierno. Las tablillas de arcilla permitían controlar el flujo de recursos y supervisar el trabajo de miles de personas. Esta burocracia temprana no eliminó los problemas, pero redujo la improvisación y la arbitrariedad. Al mismo tiempo, se reforzó la idea de que el Estado debía intervenir para garantizar el equilibrio económico. Los graneros centrales aseguraban reservas para tiempos difíciles. Los sistemas de riego eran mantenidos de forma coordinada. El poder se expresaba cada vez menos como imposición inmediata y cada vez más como gestión continua. Sin embargo, este modelo también mostró sus límites. Dependía de una administración pesada y de una autoridad central fuerte. Cuando esa autoridad se debilitaba, el sistema se resentía con rapidez. Aún así, dejó una enseñanza duradera. El orden podía construirse a través de normas, registros y procedimientos, no solo mediante coerción. Otras ciudades observaron estas prácticas y adoptaron elementos similares. La administración comenzó a verse como una herramienta esencial del poder. Gobernar significaba organizar, prever y regular. Esta transformación cambió la forma en que las sociedades mesopotámicas concebían la autoridad. Este periodo de aprendizaje administrativo preparó el terreno para un paso decisivo. Las ciudades ya sabían cómo registrar, controlar y distribuir. Lo que aún faltaba era un principio que unificara esas prácticas bajo una autoridad capaz de sostenerlas a largo plazo.
un centro político que combinara administración eficiente con una visión clara del poder. En ese contexto, Babilonia empezó a ganar relevancia, no como una ciudad dominante, sino como una que supo absorber las lecciones del pasado. La experiencia del caos, la reorganización administrativa y la necesidad de estabilidad confluyeron allí. En el siguiente tramo veremos cómo una ciudad aparentemente secundaria comenzó a posicionarse en el centro de Mesopotamia y por qué su ubicación y su estrategia la llevaron a ocupar un lugar decisivo en la historia. Babilonia antes de ser imperio. Antes de convertirse en el centro de uno de los sistemas políticos más influyentes del mundo antiguo, Babilonia fue una ciudad modesta. Durante los siglos posteriores a la caída acadia, su nombre apenas aparece en las fuentes como protagonista. No era la ciudad más rica, ni la más antigua, ni la más poderosa. Su importancia surgió de otra combinación de factores. Babilonia estaba situada a orillas del río Éufrates, en una zona que conectaba el sur agrícola de Mesopotamia con las regiones del norte. Esta ubicación la convertía en un punto de paso natural para el comercio, el movimiento de personas y la circulación de ideas. Sin embargo, durante mucho tiempo ese potencial permaneció latente. Ciudades como Ur, Larsa o Mari concentraban el poder económico y político. Lo que distinguió a Babilonia fue su capacidad de adaptación. A diferencia de otras ciudades que intentaron restaurar modelos antiguos de dominio, Babilonia creció observando. Aprendió de los errores ajenos. No buscó imponerse de inmediato, sino consolidar su entorno más cercano. Fortaleció su control sobre tierras agrícolas, protegió rutas fluviales y desarrolló una administración estable sin atraer demasiada atención. Las fuentes indican que los primeros gobernantes babilonios se preocuparon por la cohesión interna. Se invirtió en templos, murallas y sistemas de riego. La ciudad se organizó para resistir periodos de inestabilidad regional. Esta estrategia permitió que Babilonia sobreviviera cuando otras potencias se desgastaban en conflictos constantes. Otro factor clave fue su apertura cultural. Babilonia no rechazó tradiciones ajenas. Integró prácticas religiosas, administrativas y legales de distintas regiones mesopotámicas. Esta flexibilidad facilitó la convivencia entre grupos diversos y sentó las bases para una identidad política más amplia. Hacia comienzos del segundo milenio antes de nuestra era, Babilonia ya no era una ciudad marginal. Sin dominar aún Mesopotamia, había logrado estabilidad en un entorno inestable. Su poder no se basaba en conquistas espectaculares, sino en una red de relaciones, acuerdos y estructuras funcionales. Este crecimiento silencioso preparó el escenario para un cambio decisivo. Cuando otras ciudades comenzaron a debilitarse por disputas internas o presiones externas, Babilonia estaba lista. No necesitaba reinventarse. Solo necesitaba a la figura adecuada para transformar esa estabilidad en dominio regional. Ese momento llegaría con el ascenso de Hammurabi. Hammurabi, el hombre detrás del sistema Hammurabi, accedió al trono de Babilonia alrededor del año 1792 antes de nuestra era. No heredó un imperio, sino un reino regional que aún debía asegurar su supervivencia. Durante los primeros años de su gobierno, Hammurabi no destacó como un conquistador agresivo. Su prioridad fue fortalecer la ciudad desde dentro y consolidar su autoridad en un entorno político complejo. Las fuentes escritas muestran a un gobernante meticuloso, atento a la administración cotidiana. Hammurabi supervisó el mantenimiento de canales de riego, protegió las rutas comerciales y se involucró directamente en la resolución de disputas locales. Su presencia se percibía no solo en el ámbito militar, sino en la vida civil. Esta forma de gobernar le permitió ganar legitimidad entre la población y entre las élites locales. Durante casi 2 décadas, Hammurabi evitó conflictos abiertos con potencias vecinas más fuertes. Observó con paciencia el equilibrio regional
Ciudades como Larsa, Eshnuna y Mari dominaban territorios clave y contaban con ejércitos considerables. En lugar de enfrentarlas de inmediato, Hammurabi estableció alianzas temporales, firmó tratados y esperó el momento adecuado para actuar. Este periodo inicial fue decisivo. Le permitió acumular recursos, fortalecer su administración y conocer en profundidad las dinámicas políticas de Mesopotamia. Hammurabi comprendió que la expansión solo sería sostenible si se apoyaba en una base sólida. No buscaba una victoria rápida, sino un dominio duradero. Cuando las tensiones entre sus rivales comenzaron a debilitarlos, Hammurabi cambió de estrategia. A partir de la década de 1760 antes de nuestra era, inició una serie de campañas militares cuidadosamente planificadas. Cada acción tenía un objetivo preciso: controlar una ruta comercial, asegurar una región agrícola o neutralizar a un adversario estratégico. Sin embargo, la figura de Hammurabi no puede entenderse solo a través de la guerra. Su proyecto iba más allá de la expansión territorial. Desde el inicio, concibió el poder como un equilibrio entre fuerza y organización. Sabía que conquistar ciudades era más fácil que gobernarlas. La historia reciente de Mesopotamia se lo había demostrado. Hammurabi se presentó como un gobernante elegido para restaurar el equilibrio. En sus inscripciones, se describe a sí mismo como protector de los débiles y garante de la justicia. Esta imagen no fue casual. Formaba parte de una estrategia política consciente. El rey no debía ser visto únicamente como vencedor, sino como mediador entre el orden humano y el orden divino. Este enfoque le permitió algo inusual: integrar territorios sin destruir por completo sus estructuras previas. En lugar de imponer un sistema totalmente nuevo, Hammurabi absorbió tradiciones locales y las reorganizó bajo una autoridad central. Su poder se construyó tanto en el campo de batalla como en los archivos administrativos. Había creado las condiciones para un cambio profundo en la forma de gobernar. Su figura se convirtió en el punto de unión entre la experiencia del caos pasado y la aspiración a un orden estable. La expansión territorial babilónica. La expansión de Babilonia, bajo el gobierno de Hammurabi, no fue inmediata ni desordenada. Fue el resultado de una lectura precisa del escenario político mesopotámico. Hacia mediados del siglo XVIII, antes de nuestra era, el equilibrio regional comenzó a inclinarse. Las potencias vecinas, que durante años habían contenido el crecimiento babilónico, entraron en conflictos simultáneos que debilitaron sus defensas. Larsa, situada al sur, controlaba extensas tierras agrícolas y una parte crucial del comercio fluvial. Eshnunna dominaba rutas estratégicas hacia el este. Mari, al noroeste, actuaba como nodo diplomático entre Mesopotamia y las regiones sirias. Hammurabi comprendió que ninguna de estas ciudades podía ser enfrentada de manera aislada si las demás permanecían fuertes. Su estrategia consistió en intervenir cuando sus rivales ya estaban debilitados. Las campañas militares se desarrollaron en fases. Primero, Babilonia aseguró su control sobre territorios cercanos, garantizando el acceso al agua y a los recursos agrícolas. Luego, avanzó sobre Larsa, cuyo colapso alrededor del año 1763, antes de nuestra era, marcó un punto decisivo. Con la caída de Larsa, Babilonia obtuvo control sobre el sur mesopotámico y sus abundantes excedentes. La derrota de Eshnunna siguió poco después. Esta victoria permitió a Hammurabi asegurar las rutas comerciales hacia el este y reducir la amenaza de invasiones desde las regiones montañosas. Finalmente, Mari fue incorporada al dominio babilónico. Aunque la ciudad había sido aliada en ciertos momentos, su posición estratégica la convertía en un riesgo potencial. Hammurabi optó por eliminar esa incertidumbre. Cada conquista fue seguida por una reorganización administrativa. Los gobernadores locales eran supervisados por funcionarios babilónicos. Se respetaban templos y tradiciones religiosas, pero se introducían normas comunes en la gestión económica y legal. Esta combinación de firmeza y adaptación redujo la resistencia interna.
La expansión babilónica no se basó únicamente en la victoria militar. Los tratados, las alianzas temporales y la diplomacia desempeñaron un papel central. Hammurabi utilizó el tiempo como arma. Esperó, observó y actuó cuando las condiciones eran favorables. Esta forma de ejercer el poder contrastaba con la agresividad inmediata de imperios anteriores. Hacia el final de su reinado, Babilonia controlaba gran parte de Mesopotamia, desde el Golfo Pérsico hasta el curso medio del Tigris. Ciudades con historias y costumbres distintas estaban integradas en un mismo sistema. Este logro planteó un desafío aún mayor. Gobernar un territorio tan diverso requería algo más que victorias militares. La expansión había demostrado la capacidad de Babilonia para imponerse. Ahora debía demostrar su capacidad para mantener el orden. La fuerza había abierto el camino. Pero la continuidad dependería de otra herramienta. Una herramienta capaz de unificar sin destruir. Ese desafío marcaría el siguiente paso del proyecto Babilonia. El problema de gobernar un imperio diverso. Cuando Babilonia completó su expansión territorial, el desafío principal dejó de ser militar. El verdadero problema pasó a ser político y social. El imperio reunía ciudades muy distintas entre sí, separadas por tradiciones, cultos, lenguas y formas de organización heredadas de siglos anteriores. Lo que había funcionado para una ciudad o una región no necesariamente servía para otra. Cada territorio incorporado tenía su propia memoria histórica. Larsa conservaba una tradición administrativa fuerte. Mari estaba acostumbrada a una diplomacia compleja con pueblos del oeste. Las ciudades del norte tenían estructuras tribales más marcadas. Gobernar este mosaico, con una sola lógica de fuerza, era inviable a largo plazo. La presencia permanente de tropas resultaba costosa y generaba tensiones constantes. Además, el comercio interregional aumentó con la unificación del territorio. Mercaderes, artesanos y campesinos comenzaron a interactuar con personas que no compartían sus costumbres ni sus autoridades locales. Esto multiplicó los conflictos. Disputas por contratos, préstamos, tierras y responsabilidades profesionales se volvieron frecuentes. Sin un marco común, cada desacuerdo podía escalar rápidamente. La diversidad también afectaba a la justicia. En algunas ciudades, las decisiones dependían del templo. En otras, del consejo local o del gobernante. Las sanciones variaban según la tradición. Esta falta de uniformidad generaba incertidumbre y debilitaba la autoridad central. Los habitantes del imperio no siempre sabían a qué atenerse ni qué esperar del poder. Hammurabi comprendió que la cohesión del imperio dependía de algo más profundo que la obediencia forzada. Necesitaba un principio que atravesara todas las ciudades, un lenguaje común de autoridad, algo que permitiera a la población reconocer el poder central no solo como vencedor, sino como organizador de la vida colectiva. Ese principio no podía ser puramente humano. En Mesopotamia, la legitimidad del poder estaba inseparablemente ligada al mundo religioso. Los dioses no eran figuras simbólicas distantes, eran actores presentes en la vida diaria. Protegían ciudades, castigaban injusticias y garantizaban el equilibrio del universo. Para que la autoridad de Babilonia fuera aceptada en todo el territorio, debía presentarse como parte de ese orden superior. No bastaba con gobernar, había que justificar el gobierno ante los dioses y ante los hombres. Solo así, las reglas podían ser obedecidas incluso en ausencia de fuerza directa. Este problema llevó al núcleo de la transformación babilónica. El poder debía apoyarse en algo visible, comprensible y compartido. Algo que uniera a pueblos distintos bajo una misma idea de justicia. Justicia y legitimación del poder. En Mesopotamia, el poder político nunca estuvo separado del mundo divino. Los dioses no eran figuras abstractas ni lejanas. Eran fuerzas activas que sostenían el orden del cosmos, regulaban la naturaleza y observaban el comportamiento humano. Gobernar sin su respaldo no solo era arriesgado, era impensable. Babilonia entendió esta realidad mejor que nadie. Para que un sistema de reglas fuera aceptado en un territorio tan diverso,
debía presentarse como parte del orden universal. La ley no podía aparecer como una invención del rey, sino como una expresión de la voluntad divina. De este modo, obedecer la ley significaba también obedecer a los dioses. Dos divinidades ocuparon un lugar central en este sistema. Marduk, dios tutelar de Babilonia, fue elevado progresivamente a una posición suprema dentro del panteón mesopotámico. Su ascenso reflejaba el ascenso político de la ciudad. Marduk no solo protegía a Babilonia, sino que garantizaba el equilibrio del mundo. Su autoridad trascendía las fronteras urbanas. Shamash, por su parte, era el dios de la justicia y del sol. Asociado a la luz que revela la verdad, Shamash representaba la idea de juicio recto. En la iconografía oficial, Hammurabi aparece recibiendo los símbolos del poder directamente de Shamash. Esta escena no era decorativa, transmitía un mensaje preciso. El rey no crea la ley por voluntad propia, la recibe para aplicarla entre los hombres. Esta representación resolvía un problema crucial. Permitía limitar el poder del gobernante sin debilitarlo. Hammurabi se mostraba como ejecutor de un orden superior, no como su dueño absoluto. Al mismo tiempo, legitimaba su autoridad al presentarlo como elegido por los dioses para mantener el equilibrio social. La religión funcionó así como un lenguaje común. Ciudades con cultos distintos podían aceptar el sistema babilónico porque éste no negaba a sus dioses locales. Los integraba en un marco más amplio, donde Marduk ocupaba el centro como garante del orden general. La ley se convertía en un puente entre lo humano y lo divino. Este uso de la religión no fue ingenuo. Fue una estrategia consciente de integración imperial. Al vincular la justicia con los dioses, Babilonia logró que las normas fueran percibidas como necesarias, inevitables y justas. La obediencia no dependía solo del castigo, sino del temor a romper el equilibrio del mundo. Con este fundamento, el siguiente paso resultaba inevitable. Si la ley provenía de los dioses y debía regir todo el territorio, entonces debía ser fijada de manera clara y permanente. No podía depender de la memoria ni de la interpretación cambiante. Tenía que ser escrita. Ese momento marcaría un antes y un después en la historia del poder. El nacimiento de la ley escrita. La decisión de fijar la ley por escrito no fue un gesto simbólico ni un simple avance administrativo. Fue una respuesta directa a la complejidad que Babilonia había alcanzado. Gobernar un territorio extenso, diverso y densamente poblado exigía reglas que no dependieran de la memoria, del criterio local ni de la interpretación circunstancial. En Mesopotamia ya existían precedentes. Desde finales del tercer milenio, antes de nuestra era, se habían producido recopilaciones legales, como las atribuidas a Ur-Nammu y a Lipit-Ishtar. Estos textos buscaban regular aspectos concretos de la vida social, pero su alcance era limitado y su aplicación dependía en gran medida del contexto local. Babilonia heredó esas experiencias y las llevó a un nivel completamente nuevo. Hammurabi comprendió que la ley debía cumplir varias funciones al mismo tiempo. Debía ordenar la vida cotidiana, resolver conflictos y reforzar la autoridad del poder central. Para lograrlo, la ley tenía que ser clara, accesible y permanente. No podía cambiar según el humor del gobernante ni según la ciudad donde se aplicara. La escritura ofrecía esa posibilidad. Al grabar la ley en piedra, Babilonia transformó las normas en algo estable y visible. La estela no estaba pensada solo para los escribas o las élites. Su presencia pública transmitía un mensaje inequívoco. El orden existía. Estaba fijado. No dependía de la arbitrariedad. El acto de escribir la ley también tuvo un impacto psicológico profundo. Convertía las reglas en algo exterior al gobernante. El rey ya no era la fuente cambiante de la justicia, era su ejecutor. Esto reforzaba la confianza de la población en el sistema y reducía la percepción de injusticia personal. Además, la ley escrita permitió unificar criterios. Un contrato firmado en una ciudad podía ser reconocido en otra. Una disputa podía resolverse apelando a principios comunes. El imperio comenzaba a funcionar como un espacio coherente, donde las normas trascendían las fronteras locales.
Este proceso consolidó el papel de los escribas como intermediarios entre el poder y la sociedad. Saber leer y escribir se convirtió en una habilidad estratégica. Los textos legales circulaban, se copiaban y se aplicaban en tribunales y oficinas administrativas. La justicia dejó de ser un acto improvisado para convertirse en procedimiento. La escritura de la ley no eliminó las tensiones sociales, pero cambió su naturaleza. El conflicto ya no se resolvía exclusivamente mediante fuerza o venganza. Se canalizaba a través de un marco normativo. Esto redujo la violencia abierta y fortaleció la autoridad del Estado. Con la ley escrita, Babilonia dio un paso decisivo. El poder se volvió previsible, el orden se volvió visible, y la justicia comenzó a desligarse de la figura individual del gobernante para convertirse en un sistema. El Código de Hammurabi, explicado. El texto legal atribuido a Hammurabi no es un tratado teórico ni una reflexión abstracta sobre la justicia. Es un documento práctico, pensado para regular situaciones concretas de la vida cotidiana. Su estructura revela con claridad el tipo de sociedad que Babilonia buscaba organizar y los problemas que consideraba prioritarios. El código está compuesto por un prólogo, un cuerpo central de disposiciones y un epílogo. En el prólogo, Hammurabi se presenta como elegido por los dioses para establecer el orden y proteger a los sectores vulnerables de la sociedad. Este marco inicial no es decorativo. Define el sentido del texto. La ley existe para mantener el equilibrio y evitar el abuso del poder individual. El cuerpo del código contiene más de 200 normas que cubren una amplia gama de situaciones. Se regulan contratos comerciales, préstamos, alquiler de tierras, salarios, responsabilidad profesional, herencias y conflictos familiares. Cada norma describe un caso específico y establece una consecuencia clara. El lenguaje es directo, sin ambigüedades deliberadas. Una característica central del código es su enfoque casuístico. No define principios generales, sino que enumera situaciones concretas. Si ocurre esto, entonces sucede aquello. Este método refleja una mentalidad jurídica orientada a la resolución práctica de conflictos, más que a la elaboración de teorías. El código también establece una jerarquía social clara. Las consecuencias varían según el estatus de las personas involucradas. Existen diferencias entre ciudadanos libres, dependientes y esclavos. Esta desigualdad legal no era una excepción, sino una expresión coherente del orden social de la época. La ley no buscaba igualdad absoluta, sino estabilidad dentro de una estructura jerárquica. Otro aspecto revelador es la responsabilidad profesional. Constructores, médicos y artesanos podían ser castigados si su trabajo causaba daño. Esto muestra una concepción avanzada del deber social. El ejercicio de una profesión implicaba obligaciones claras hacia los demás miembros de la comunidad. El código también regula la propiedad y el uso de los recursos. El control del agua, las tierras agrícolas y los animales de trabajo ocupa un lugar central. En una sociedad dependiente de la agricultura, estas normas eran esenciales para evitar conflictos constantes. Más allá de su contenido específico, el código transmite una visión clara del orden. Cada acción tiene una consecuencia. Cada rol social tiene límites. La justicia no depende del estado de ánimo del gobernante, sino de reglas fijadas de antemano. Este texto no pretendía eliminar el conflicto, pretendía contenerlo, transformarlo en algo gestionable. En ese sentido, el Código de Hammurabi no fue solo una recopilación de normas, sino una herramienta para hacer funcionar un imperio complejo. La vida cotidiana bajo la ley babilónica, las normas del Código de Hammurabi, no existían solo en piedra ni en espacios ceremoniales. Su impacto real se sentía en la vida diaria de campesinos, comerciantes, artesanos, familias y funcionarios. La ley estaba pensada para ser aplicada y comprendida dentro de la experiencia cotidiana del imperio. En los mercados, por ejemplo, las reglas sobre precios, préstamos y contratos eran esenciales. Babilonia era un centro comercial activo, con intercambios constantes de grano, lana, metales y productos manufacturados. Los contratos escritos, sellados ante testigos,
protegían a las partes involucradas y reducían disputas. La ley daba previsibilidad a las transacciones y permitía que el comercio se expandiera sin depender exclusivamente de la confianza personal. En el ámbito rural, la regulación del uso de la tierra y del agua era vital. Los canales de riego requerían mantenimiento colectivo y coordinación. Si un agricultor descuidaba un canal y provocaba daños a los campos vecinos, debía responder por ello. Estas disposiciones muestran una conciencia clara de interdependencia. La producción agrícola no era un esfuerzo aislado, sino una tarea compartida. La familia también estaba profundamente regulada. El matrimonio era un contrato con implicaciones económicas y sociales. Se establecían normas sobre herencia, dotes, adopciones y responsabilidades parentales. Estas reglas buscaban garantizar la estabilidad del hogar, entendido como la base de la sociedad. Los conflictos familiares no se resolvían solo en el ámbito privado, sino bajo el marco de la ley. La esclavitud, presente en Babilonia, también estaba regulada. Aunque los esclavos carecían de derechos plenos, no eran considerados simples objetos. Existían normas sobre su trato, su compra, su venta y su posible liberación. Esto refleja una visión pragmática del sistema, orientada a mantener el orden social sin generar tensiones permanentes. Los tribunales cumplían un papel central. Los jueces no actuaban de manera improvisada. Debían basarse en normas establecidas y en testimonios. El falso testimonio estaba severamente castigado, lo que subraya la importancia de la verdad procesal en el sistema legal. La justicia dependía tanto de las leyes como de la integridad de quienes las aplicaban. La presencia visible de la ley generaba un efecto psicológico poderoso. Saber que existían consecuencias claras para ciertas acciones moldeaba el comportamiento social. La ley funcionaba como un marco de referencia constante, incluso cuando no era aplicada de forma directa. En conjunto, la vida cotidiana bajo la ley babilónica estaba atravesada por una idea central. El orden no surgía espontáneamente, debía ser construido, protegido y reforzado mediante reglas compartidas. La ley no era ajena a la vida diaria, era parte del legado del derecho babilónico en la historia humana. El impacto del sistema legal babilónico no terminó con la muerte de Hammurabi ni con el declive político de su imperio. Su verdadero alcance se mide por la huella que dejó en otras civilizaciones del cercano Oriente y, de forma indirecta, en la historia del derecho occidental. En primer lugar, el Código de Hammurabi estableció un principio decisivo: la ley escrita como autoridad superior. Antes de Babilonia, las normas existían, pero muchas dependían de la costumbre o de la interpretación local. Hammurabi consolidó la idea de que la ley debía ser fija, pública y conocida. Este concepto influyó en los hititas, los asirios y otros pueblos mesopotámicos que desarrollaron sus propios cuerpos legales siguiendo una lógica similar. También se consolidó una noción clave: la responsabilidad individual ante la ley. Las acciones tenían consecuencias definidas, y esas consecuencias no dependían únicamente del capricho del gobernante. Aunque el sistema no era igualitario, sí era previsible. Esta previsibilidad es uno de los pilares de cualquier sistema jurídico funcional y sigue siendo central en las sociedades modernas. El derecho babilónico introdujo además una forma temprana de clasificación legal. Diferentes normas para distintos contextos: comercio, familia, propiedad, trabajo, daño físico. Esta organización temática permitió que la ley creciera en complejidad sin perder coherencia. Siglos después, este enfoque aparecería en los sistemas legales romano y medieval. Otro aspecto fundamental fue la relación entre justicia y poder político. Hammurabi se presentó como garante del orden y protector de los débiles frente a los abusos. Aunque esta imagen tenía un componente propagandístico, estableció una expectativa duradera. El gobernante debía ser visto como responsable del equilibrio social. Esta idea reaparecerá en reinos posteriores y en la concepción del Estado como árbitro. Incluso fuera de Mesopotamia, el modelo babilónico resonó. En el mundo hebreo, por ejemplo,
Algunas leyes del Antiguo Testamento muestran paralelos estructurales con normas mesopotámicas, especialmente en temas de daños, restitución y contratos. No se trata de copias directas, sino de una tradición legal compartida en la región. El legado de Babilonia no fue la perfección jurídica, sino el método. Escribieron la ley, la sistematizaron y la hicieron visible. Demostraron que una sociedad compleja necesitaba reglas claras para sostenerse en el tiempo. Babilonia, más allá de sus muros y reyes, sigue siendo un punto de referencia cuando pensamos en el origen de la civilización organizada. Babilonia, como modelo de civilización urbana. Más allá de sus leyes y de sus reyes, Babilonia representó un modelo de organización urbana que marcó un antes y un después en la historia humana. No fue solo una capital política, sino una ciudad diseñada para sostener una civilización compleja, diversa y duradera. Babilonia concentró funciones que antes estaban dispersas: administración, religión, comercio, producción artesanal y conocimiento. Sus murallas no solo protegían, también delimitaban un espacio donde el poder, la economía y la cultura convivían de forma organizada. Dentro de la ciudad se gestionaban tributos, se resolvían disputas, se registraban contratos y se planificaban obras públicas. La ciudad se convirtió en el centro desde el cual se articulaba el territorio. El urbanismo babilónico reflejaba jerarquía y orden. Los templos y palacios ocupaban zonas centrales y elevadas, visibles para todos. No era una casualidad estética, era una forma de comunicar poder, estabilidad y continuidad. El espacio urbano hablaba tanto como las leyes escritas. Vivir en Babilonia significaba aceptar un orden que se manifestaba en la arquitectura, en las calles y en los rituales cotidianos. El comercio fue otro pilar. Babilonia se ubicó estratégicamente en rutas que conectaban Mesopotamia con Anatolia, el Levante y el Golfo Pérsico. Desde allí circulaban cereales, textiles, metales y productos artesanales. Esta red comercial exigía normas, registros y confianza institucional, reforzando el papel de la ciudad como nodo económico regional. También fue un centro de conocimiento. Los escribas babilónicos copiaron, conservaron y ampliaron saberes acumulados durante siglos. Matemáticas, astronomía, medicina y administración se desarrollaron en un entorno urbano que permitía especialización. No todos producían alimentos, algunos producían ideas, cálculos y registros. Este es un rasgo esencial de cualquier civilización avanzada. Babilonia mostró que una ciudad podía ser algo más que un lugar para vivir. Podía ser una estructura que organizara el tiempo, el trabajo y las relaciones humanas. Ese modelo urbano influyó en ciudades posteriores del Cercano Oriente y sentó bases que, siglos más tarde, reaparecerían en el mundo clásico. Babilonia no fue solo un episodio histórico, sino un experimento exitoso de civilización urbana, cuyos principios siguen presentes en la forma en que entendemos las ciudades hasta hoy. Babilonia y el legado invisible. Cuando Babilonia dejó de ser el centro del mundo, no desapareció realmente. Sus murallas cayeron, sus palacios se erosionaron y su lengua dejó de hablarse, pero las ideas que allí se consolidaron siguieron viajando a través del tiempo. Babilonia fue una civilización que entendió algo fundamental: que el poder no se sostiene solo con fuerza, sino con organización, normas compartidas y memoria escrita. En Babilonia, la humanidad aprendió a vivir bajo reglas abstractas, a confiar en registros más allá de la palabra dada y a aceptar que el orden podía ser impersonal. Las leyes, los contratos, los censos y los calendarios no dependían de una persona concreta, sino de un sistema. Esa idea transformó para siempre la forma en que las sociedades se estructuran. Desde ese momento, el poder dejó de ser únicamente carismático o tribal y comenzó a ser institucional. También dejó una lección más profunda. Babilonia mostró que el conocimiento acumulado es una forma de poder tan decisiva como el militar. Sus escribas, astrónomos y administradores construyeron una tradición intelectual que sería heredada, reinterpretada y ampliada por otras culturas.
Griegos, persas y romanos no partieron de cero. Caminaron sobre cimientos babilónicos, aunque muchas veces sin nombrarlos. El destino de Babilonia también encierra una advertencia. Ninguna ciudad, por grande que sea, es eterna. El equilibrio entre poder, justicia y cohesión social es frágil. Cuando ese equilibrio se rompe, incluso los centros más avanzados pueden declinar. Babilonia floreció durante siglos, pero también conoció la fragmentación, la conquista y el olvido parcial. Hoy, cuando observamos nuestras propias ciudades, nuestras leyes y nuestras instituciones, Babilonia aparece como un espejo lejano, no como un modelo perfecto, sino como el primer gran intento humano de convertir la convivencia en un sistema duradero. Entender Babilonia no es solo mirar al pasado, es reconocer el origen de muchas de las estructuras invisibles que aún gobiernan nuestra vida cotidiana.